Pues hemos llegado al viernes y como les había dicho, yo quería conmemorar hoy a San Emilio, eh, que es el nombre mío, de mi papá, de mi abuelo, que junto con San Casto son mártires de la iglesia norafricana durante una horrible persecución del emperador Decio aproximadamente en el año 250, obviamente después de Cristo. Es una de las persecuciones que más se recuerdan de los cristianos. Recuerden ustedes que el cristianismo fue perseguido desde los años 60 después de Cristo, unos 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, hasta el año 303 más o menos, incluso se podría decir que hasta que Constantino legaliza el cristianismo. Así que los que dicen que la iglesia es corrupta o que mienten y son interesados los primeros cristianos, no saben historia, porque ser cristiano por casi 300 años era una manera de ser perseguido y de estar excluido. Entonces yo quería decir alguna cosita sobre lo que son las persecuciones e incluso en la iglesia la Inquisición o en los estados católicos la Inquisición. Todos los gobiernos quieren uniformidad, quieren que la gente entre en línea. Hay que entender siempre las cosas y no nada más tomar un partido sin conocer las cosas. Después se debe de tomar un partido, ¿verdad? Yo estoy en contra de la persecución, pero ciertamente en España, bajo los reyes católicos y Felipe II y otros, y en otros muchos lugares, querían la uniformidad y perseguían a la gente que no entraba en línea. Y yo creo que tampoco dentro de la fe se debe de obligar a nadie a hacer nada, pero obviamente los tiempos eran muy diferentes. Entonces este Decio, que quería consolidar su poder como emperador romano, incluso por una plaga aparentemente que tuvo lugar, que le llaman una plaga antonina, del emperador Antonino me parece, pues los romanos tenían la idea, y la tuvieron por todo ese periodo de persecución, que había que complacer a los dioses romanos. Y si había gente dentro del imperio que no sacrificaban a los dioses, pues causaban peligro al imperio. No sé si ustedes recordarán la historia de Jonás, que cuando hay una tormenta en el barco, la idea antigua es, debemos de tener un pecador entre nosotros, y Jonás dice, soy yo me estoy escapando del mandato del Señor, y échenme al mar para que se calme la tempestad, y así ocurre. Entonces Decio parece ser que ofrecía a los cristianos una salida, ¿verdad? La salida siendo que podían comprar o obtener un libelo, un pequeño escrito que dijera que habían sacrificado, aunque quizá de hecho no habían sacrificado. Entonces, un gran obispo que yo quisiera estudiar ahora, sí me ha interesado estudiar y no conozco lo suficiente sobre él, San Cipriano, es el obispo que escribe sobre San Emilio y San Casto.
Y el mismo Cipriano, unos años, pocos años, una manada de años después de el martirio de Emilio y Casto, sufre él mismo el martirio. Y no es considerado doctor de la iglesia, como tampoco lo son algunos confesores. Ningún mártir, estaba leyendo, es doctor de la iglesia. Ignacio de Antioquía, importantísimo por sus cartas en rumbo al martirio, no es doctor, ni tampoco Irineo, que era un gran pensador que tiene en la tradición, es considerado mártir, ni tampoco Cipriano, aunque era un gran obispo. Y entonces lo interesante de Emilio y Casto es que son del grupo conocido como lo de los lapsos, o en la traducción que estoy leyendo yo aquí de la BAC, los apóstatas. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro con la persecución renegaron. Yo quiero leer un poquito de cómo ve esto Cipriano, porque había dos partidos, como ocurre tantas veces y quizá todavía en nuestros días, ¿no? Había un partido de laxos, de gente que decía, no, admítenlos si se arrepienten y sin más, que vuelvan a la iglesia. Y había otros que eran de una línea muy tradicional en la iglesia, que el apóstata, el que había renegado de su fe, nunca podía ser readmitido a la iglesia. Así que eran dos extremos. Y tomando una posición más equilibrada y prudente y benigna, a lo mejor, está Cipriano en el medio. Ni fácil perdón, ni negar el perdón. Yo quisiera leer un poquito de lo que dice y después menciona a estos dos santos que también Agustín, un par de siglos después casi, como era del norte del África, tiene un sermón muy bello, el sermón 385, en el natalicio, que es el día del martirio de estos santos, que eran muy populares en esas tierras. Entonces dice Cipriano, hablando de estos lapsos, ¿no? Porque tiene todo un tratado que se llama así, de los lapsos, o esta traducción dice de los apóstatas. Pero vinieron después tormentos y amenazaban terribles suplicios a los rebeldes al edicto, a los que no obedecían al emperador Decio. Puede quejarse de los tormentos el que fuere vencido por ellos. Dice, quise por cierto, dice en voz de, usando la voz de un mar, de un lapso, ¿no? Quise por cierto pelear con fortaleza y acordándome de mi juramento, tomé las armas de mi ardiente fe. Pero tan grandes suplicios y tan largos acabaron por vencerme, aunque luché en el combate. Mi espíritu se mantuvo firme y valiente mi fe, y por largo tiempo inconmovible sostuvo mi alma la lucha contra los castigos atormentadores. Pero al recrudecerse la saña de un juez durísimo sobre mi cuerpo ya fatigado, ora seguían despedazándole los latigazos, ora le molían a palos, ora las llamas le abrazaban. Entonces flaqueó, cedieron mis débiles entrañas y no desfalleció precisamente mi espíritu, sino mi carne por el dolor. Acuérdense que el Señor Jesucristo en Getsemaní dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dice el Señor Jesús. Tal causa puede servir para otorgar un pronto perdón. Si han resistido bastante, pero después no pudieron y dijeron yo
pido el librito, el libelo, el documento, esta excusa puede ser digna de compasión, dice Cipriano. Y fíjense lo que dice: así perdonó el Señor aquí, en otro tiempo, a Casto y Emilio. Así, a los vencidos en el primer combate, el segundo los hizo vencedores, porque fueron más fuertes que las llamas los que antes habían cedido a las llamas, y con lo que antes habían sido derrotados, ahora con lo mismo han superado ellos. Imploraban no con la compasión de las lágrimas, sino con la de las heridas, no sólo con la voz lastimera, sino con el desgarramiento y dolor de sus miembros. En lugar de llanto y lágrimas, manaba sangre que corría de sus entrañas medio quemadas. Así que fíjense qué clase de, de sufrimientos soportaban estos que no fueron tan gloriosos como quizá los que, como por ejemplo Policarpo, 86 años, estaba dispuesto, o Ignacio, que estaba ansioso, Ignacio de Antioquía estaba ansioso de que lo trituraran como trigo, los dientes de las fieras, ¿no? Son gente más heroica, ¿no? Estaba leyendo yo un documento que dice que por esas épocas se paraban dos sacerdotes en el Campidolio, que es donde está la alcaldía de Roma hoy en día. Yo he estado muchas veces suplicándole a la gente que no, a los cristianos que no compraran este documento, ¿verdad? Y entonces, pues eran tiempos bien duros, y también incluso la parte, digamos, hasta política de la iglesia, entre partidos de laxos y exigentes y tal y cual, pues era tremendo, ¿no? Y San Agustín, básicamente, ahora me doy cuenta, está copiando prácticamente a Cipriano, que le precedió en la misma zona del norte del África. San Agustín de Hipona también era del norte del África, ¿verdad? Probablemente berbero, los mismos pueblos que invadieron a España como musulmanes, sí, no muchos siglos después, unos 300 o 400 años después. Y entonces, en este natalicio de los santos Casto y Emilio, dice que en los tormentos donde primero fueron derrotados, después vencieron. Y que fue por presumir demasiado de sus fuerzas, como Pedro cuando trató de caminar sobre las aguas. Así que no presumamos, porque el Señor es el que nos sostiene.